llámenme 13, es un poquito más sencillo y más anónimo. Me haces acordar al número 11 de la serie Eleven. Stranger Things. Stranger Things es un primado negativo y está basado en hechos reales. Sí pasó un experimento Montauk y los niños sí eran numerados. De hecho, el experimento Montauk luego se convierte en Redfish, en Mannequin, Blue Light y Black Light. De hecho, todo viene desde la Alemania nazi. Durante la Alemania nazi se hicieron muchos experimentos, no los que ustedes conocen con Mengele. Mengele era un psicótico y una persona muy enferma, pero los nazis sí tenían grandes científicos y grandes genetistas que sí hicieron grandes trabajos en secreto, que de hecho gran parte de todo ese trabajo se lo llevaron los rusos porque fueron los primeros que entraron en Alemania. Por eso los rusos en los 50 tenían toda esa tecnología increíble, esos aeronaves de transporte, esos aviones que eran básicamente portaaviones flotantes. Cañoneros, los cañoneros rusos, los helicópteros eran impresionantes, los Hyundai. Eh, Tomaron muchísima tecnología y los aliados tomaron el resto que Claro, quedó, digamos que dejaron los rusos. Pero lo que más absorbimos fueron los científicos que, excomulgándolos, les ofrecimos una oportunidad de emigrar a América con la operación Paperclip. Así que los perdonamos y los llevamos hacia Estados Unidos y ellos trabajaron con nosotros y nos dieron el MK Ultra, entre otras cosas. MK Ultra se desarrolló dentro de Estados Unidos ilegalmente. De hecho, la CIA o el CIA lo que hacía era ir a los prostíbulos y en esa época, imagínate, encontrar un chico de 18 años en un prostíbulo o un hombre mucho más grande era una atrocidad. Nadie quería que el otro se enterara que iba a frecuentar esos lugares, era algo inmoral. Entonces, a cambio de que participaran y fueran parte de los proyectos, los amenazaban con divulgar que ellos frecuentaban a estas casas de burdel. Se les daba LSD, se estudiaba el comportamiento, se les daba otros psicotrópicos, drogas. Bueno, hoy en día están muy, muy de moda los honguitos, que es algo muy parecido. vos nombraste el MK Ultra. ¿Podrías explicarle a la gente qué significa? Porque hay como bastante distorsión al respecto. Sí, bueno, el Mind Control, MK Ultra, en alemán Control va con K, por eso MK Ultra. Es el proyecto de control mental ultra que habían desarrollado los alemanes, tanto para control de las masas, control del pueblo, control de los civiles y control del mundo en general, que esa es la idea, también como para a su vez crear una especie de superhombre que va, el trabajo del superhombre alemán, que es un mito, que todo se queda en la idealización del hombre rubio y alto, va más allá de eso, sino que realmente con los experimentos genéticos que lograron los nazis, que sí fueron reales y que al día de hoy Estados Unidos cuenta con ellos, y también Rusia y también otras potencias, eh, lograron crear una forma de control mental absoluto. Sabemos muy bien que la mente es mucho más poderosa de lo que creemos. Y cuando logramos controlar externamente esa mente, podemos transformar a la persona en lo que nosotros queramos, desde un simple esclavo, autómata, hasta un superhombre con grandes poderes. De hecho, en el MK Ultra hay varias fases: MK Ultra, Alfa, Delta, Tetra, ¿sí? Epsilon. ¿Sí? En todas estas fases hay algunas en las que los MK Ultra, vamos a llamarlos así en general MK Ultra, son convertidos en armas. De hecho, hay una película de los años, creo que fueron años 50, con el cantante de jazz Frank Sinatra, que se llama El candidato de Manchuria, que habla del control mental hacia una persona y lo transforman en un asesino que termina asesinando a un gobernador. ¿No te suena muy parecido a lo que pasó con Kennedy?
Y se me aparece mucho, vos hablás de Control con K y todo el tema de la Guerra Fría, la serie que yo veía, el Superagente 86, ¿no? Muy conocido Sí, en sí, Estados sí. Es que en Hollywood lo que hacen es recibir una bajada, tomar esa bajada que reciben y mostrarla así o agregarle cosas o distorsionarla, ¿sí? Bueno, los otros días estábamos viendo una película con mi pareja y yo le digo a ella, mira, ¿ves esto? Bueno, esto no es así exactamente. Este personaje realmente era un hombre y esto es así, 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 y lo distorsionan y le explicaba cómo funcionaba el primado negativo. Agente 13, ¿podrías contar un poco tu historia para que la gente sepa más o menos quién es el que está hablando o lo que puedas contar, ¿no? Por supuesto, porque cosas que no se pueden contar. Sí, básicamente soy una persona artificial. Cuando me refiero a persona artificial, es decir, que realmente no vengo de una mujer o de un hombre, sino que me hicieron desde cero. La tecnología para crear vida es increíble los años de avance que tiene. Es decir, no solo crear copias, ¿sí?, perfectas. Los clones antes vivían muy poco tiempo. Hoy en día, gracias a la ingeniería genética, pueden crear copias perfectas que pueden vivir muchísimo tiempo. Envejecen mucho más rápido, sí, pero pueden vivir más tiempo. Bien, en mi caso, soy uno de tantos niños, ¿sí?, que fueron alterados o creados desde cero con un propósito. Bien, ese propósito, en mi caso, es la exterminación. Básicamente me usaban para eliminar personas, aunque suena muy feo, me usaban para la intercepción, eliminación o contención de EBE, entidades biológicas extraterrestres. Sí. Nos usaban a nosotros porque, a diferencia de las personas normales, nosotros no tenemos las carencias que ustedes tienen, y eso no me pone en un peldaño más alto ni nada, simplemente digamos que las personas normales tienen el ADN totalmente cerrado, está bloqueado, ¿sí? Ese ADN no es ADN basura, es ADN simplemente que está encerrado porque está manipulado para que así sea. Bien, en mi caso, naturalmente siempre tuve un contacto y una sensibilidad muy grande con todo. Hay muchas personas que también lo tienen, pero en mi caso es porque todo lo que tengo o todo lo que soy viene desde cero, viene desde mi creación. Mi ADN no está bloqueado, al contrario, mi ADN está totalmente desbloqueado. Asimismo como la ingeniería genética que pusieron en mí. Tengo instintos mejorados, puedo escuchar mejor, ver mejor, oler mejor, sentir mejor. Y eso me convierte en un depredador mucho más peligroso, que es lo que ellos quieren. Claro, se me está poniendo un poquito la piel de gallina con todo esto que contás. A ver, quiero tratar de ordenar. Es difícil, es muy difícil, yo lo puedo entender, sí. De hecho, mi pareja que la conoces, ella fue muy difícil para ella empezar a entender todo este mundo, y cuando se lo iba demostrando, más difícil y más loco se volvía, porque no fueron solo palabras, sino que fueron hechos. A ver, si entendemos un poco, vos fuiste creado artificialmente, Sí, entiendo que en los Estados Unidos de América, eh, sí, bajo, digamos, no con una concepción normal, sino que fuiste así es. realmente creado. En este Sí, momento, en el año 2023 que estamos hablando, ¿cuántos años tenés? físicamente parezco muy, muy joven, pero tengo muchísimos años, de hecho podría ser tu padre. Ah, ok, ok. Pero ¿sabés exactamente cuántos años tenés físicamente o Sí, sí. biológicamente? Rondo alrededor de 1400 años. Apa, ok. O sea que vos llevás adentro una memoria de lo que ha pasado en los últimos 1400 años. Sí, de hecho, eh, parte de mi vida he vivido como un esclavo, parte de mi vida he vivido como una máquina, literalmente. Me prendían y me apagaban cuando querían.
hasta que encontré la forma de liberarme, que me costó muchísimo, porque cada vez que intentaba romper el control que ellos tenían sobre mí, ellos volvían a implementarlo. De hecho, no hace mucho tiempo me han quitado chips del cuerpo. Esos chips, que tengo los videos, luego te los voy a enviar, esos chips tenían no solo mi información, mi código, mi número de serie, como si yo fuera un producto, sino que tenía un localizador. Estamos hablando de un chip RFI tan avanzado que casi es microscópico. Hoy en día los chips RFI son pequeños, pero no tan pequeños como este. Pero entonces vos fuiste engendrado hace aproximadamente 1400 años. En realidad es así, el viaje en el tiempo existe. Ellos han estado usando el viaje en el tiempo para cambiar la historia a su favor. Por eso este último tiempo hay mucha gente muy sensible que ha notado distorsiones y muchos efectos Mandela. Los efectos Mandela son reales, no todos, por supuesto, porque hay mucha fake news intencional para que la gente crea que no es verdad, ¿sí? De hecho, el acelerador de hadrones es un prototipo de lo que va a ser la máquina del tiempo en el futuro. De hecho, cuando más estuvo funcionando a máxima potencia es cuando más sucesos extraños climatológicos y del tiempo estuvieron ocurriendo. Sí, se puede viajar hacia atrás en el tiempo, pero no hacia adelante. Una vez que viajas atrás te quedas ahí. Ok, pero pará, porque yo quiero lograr entender de qué manera estás hoy en el 2023 acá en la República Argentina. O sea, vos, de alguna manera, no sé si Sí, tenés alma. En este tipo de sí, concepción existe el alma. sí, porque de hecho, mis copias o los clones que yo he visto no son efectivos como yo, porque no tienen mi alma. Son solamente cascarones vacíos. Carecen de lo que nos hace ser lo que somos. Ok, entonces, ¿cuándo fuiste engendrado? ¿Hace 1400 años? ¿O hace 1400 años, digamos, vos te acordás, es como si fuera una especie de vida anterior que tuviste y te acordás? No, no, no. Aparecí en el mundo en los años 70. Tuve una vida relativamente normal, aunque no fue normal. Estuve con una familia, que obviamente no es mi familia, que era donde me pusieron, con un militar, que es el que estaba encargado de no sé si controlarme o si de tenerme cerca, sabiendo quién yo era, una persona que jamás me quiso por lo que yo soy. Siempre fui el objeto, nunca fui el niño. Eh, recuerdo que cuando era muy pequeño, si bien envejezco muy lento, sí, digamos, tuve una infancia. Recuerdo que me llevaba a ciertas horas de la madrugada a ciertos lugares en el pueblo y había otros niños, o sea, otros niños como yo, y había sillas en círculo y nos sentaban ahí y nos elegían. Y después nos llevaban a otra sala y a partir de ahí todo se volvía en negro. Recuerdo a los 8 años de edad despertarme del trance y encontrarme encapuchado y con las manos atadas en la espalda, siendo ahogado en una piscina llena de hielo. Recuerdo estar en una silla sentado con un reflector en la cara, siendo golpeado con 12 años. Y todos esos traumas, porque a través del MK Ultra se crea una personalidad alterna y esa personalidad alterna es la que guarda todo. ¿Qué mejor arma que la que no sabe que lo es? Perdón, ¿no? Para que me quede claro, vos naciste en los años 70, A mediados, ¿sí? ¿no? Y aproximadamente estás rondando los 50 años, más o menos. Sí. Y como verás, no, no lo parezco. Ahora Sí, vos fuiste entrenado militarmente. sí. Eh, ¿Este entrenamiento fue a partir de los años 70 o vos venís entrenado militarmente desde hace 1400 años atrás, como, digamos que todavía no me quedó claro si eso es una memoria tuya o vidas pasadas tuyas No, no, es este mismo cuerpo. Ahora vamos a ello. Cuando era niño, me di cuenta que tenía habilidades que otros niños no tenían. Era mucho más rápido, mucho más fuerte, mucho más ágil.
mucha más flexibilidad. Y me di cuenta que sabía de armas o sabía manipular armas. ¿Bien? Tenía algo innato en mi ADN, ¿sí? La memoria genética existe. Con el correr del tiempo, este hombre que estaba yo a su cargo, me iba guiando por ese camino, ¿sí? Siendo el militar. Me llevaba de tiro, no me dejaba jugar como un niño normal, me tenía todo el tiempo en un estado bélico, con armas, entrenamiento, una vida muy dura, nunca un abrazo, nunca nada, siempre fue como un superior. Después, en ese otro lado, en el que yo estaba en un estado de trance y era todo negro y no era yo, sino una personalidad alterna, ¿sí? Que hoy en día, gracias a una persona con la que hice terapia de hipnosis, revertimos todo eso y fue un largo camino de terapia, de hipnosis, un largo camino de reparación, un largo camino de sanación para poder unir, ¿sí? Las dos personalidades que estaban split, estaban divididas, y entender, porque llegó un punto en mi vida que tenía recuerdos que no podía explicar. Y mediante la hipnosis y la hipnosis ericksoniana empezamos a ver, empezamos a grabar y empezamos a ver que cada vez era más real los recuerdos que yo tenía de haber estado en tal lugar, tal día, tal hora, ¿bien? O haber hecho tal cosa, o saber tal cosa, que si bien tenía una carrera militar, era imposible que yo haya estado en ese lugar, ¿bien? Por los tiempos, por las horas, ¿bien? Eh, respecto al viaje en el tiempo, en un punto, cuando yo dejo todo ese mundo militar, digamos, externo, o ese mundo militar, la fachada de una vida, ¿sí? Con un apellido y con un nombre que no son míos, porque realmente soy un número para ellos, empiezo a tomar mucha conciencia. Y cuando empiezo a tomar conciencia e intento despertar de todo esto, me es casi imposible escapar. Es decir, recuerdo estar en la noche durmiendo y ellos viniendo a mi habitación como visitantes de alcoba, pero no eran visitantes de alcoba, eran personas con la tecnología para atravesar paredes, personas con la tecnología para aparecer dentro de mi habitación, personas con la tecnología para inmovilizarme y llevarme. ¿Estas personas, discúlpame, pertenecen a este planeta o son extraterrestres? Pertenecen a este planeta, son otras personas como yo, personas mejoradas, aumentadas, artificiales, como quieras decirlo, pero a ver, ¿dónde empieza lo artificial y dónde lo natural? Porque al fin y al cabo tengo un corazón como tú y en mi cuerpo bombea sangre y tengo pulmones. Seré más resistente y podré envejecer mucho más lento y poder ser mucho más fuerte, pero al fin y al cabo tengo sangre. Por lo que yo sé, vos de alguna manera has llegado a la Argentina eh, indocumentado, Bajo otra identidad. o bajo, sí, bajo otra identidad. eh, y esa sería como también una pregunta importante. ¿Por qué te han mandado a la Argentina? ¿Te has escapado? ¿Qué ha pasado ahí? Y, digamos, ¿cuál era tu misión que tenías que venir a la Argentina? Y entiendo que acá te han logrado sacar ese chip que me comentaste. Sí, bien. Estaba residiendo en uno de los estados del sur, en Estados Unidos, y llegó un punto muy crítico para mí, eh, como una crisis existencial, se podría decir, en la cual mi misión era una, a la cual yo renuncié y huí, y estuve dando vueltas bastante tiempo, finalmente recordando los planes de ellos, que los sé al pie de la letra,
por eso siempre me adelanto a las cosas que ellos quieren hacer. Recordé el lugar y pensé, ¿por qué no? Creo que es el lugar más seguro para estar en cierta forma, aunque hay muchos espías y te puedo asegurar que este país está lleno de espías, está lleno de gente que trabaja incluso para esos espías sin saberlo. Hay mucha desinformación, el sionismo tiene la mano muy metida en el país y no hablo de los judíos que no tienen nada que ver, hablo de los sionistas. Eh, Hay muchos incluso, obviamente, agentes comunistas que, a ver, yo he visto que ustedes los catalogan de personas bajas, pero sí espían, sí están atentos a todo, sí pasan información. O sea, es una red bastante grande. Lo que está pasando es una guerra fría sin que ustedes lo sepan. El control que hay y la lista interminable de agentes del caos que hay es muy extensa. Ustedes tienen gente que trabaja para el Mossad israelí, para el MI6, y están ahí como figuras públicas. Tienen empresarios que son íntimos amigos de la reina, era la reina de Inglaterra en este caso, y trabajan para el MI6, el servicio de inteligencia británico. Tienen candidatos a políticos que se proclaman como mesías, que trabajan para el MI6 y el Mossad. Tienen actores. O sea, lo que pasa afuera no es ajeno a Argentina. El problema es que a ustedes les cuesta mucho ver esta realidad. No a todos, por supuesto, pero he hablado con gente muy despierta y cuando le he hablado de ciertas personas no lo podían creer, o sea, le costaba, hasta que las pruebas, bueno, fueron remitiendo a que la verdad es otra, ¿sí? Aquí vamos. Sentí algo ahí. ¿Lo trajiste? Lo sentía muy pegado al tejido conjuntivo. Es como una cápsula pareciera de metacril. Puede ser un implante biológico, no metálico. Los de metales son de una aleación extraña. Aquí procederemos a extraer parte de la muestra y ahí observarlo al microscopio. Luego del centrifugado, manteniendo la linealidad en el protocolo. Bueno, aquí depositamos el contenido de la micropipeta para ser observado al microscopio. Bueno, aquí vamos a proceder al protocolo A1 para la separación centrífuga de los residuos que pudieran haber quedado en el fondo del recipiente. Observaremos cualquier sólido que haya quedado como resultante de residuo, ¿no? Siguiendo con el protocolo A1 de centrifugado, lo vamos a colocar en la misma y le vamos a dar unas 1200 revoluciones por 10 minutos. Aquí procederemos a centrifugar a 1500 revoluciones por 10 minutos. Bueno, en una primera aproximación logramos ver residuos de cristales de silicio. Ahora la combinación objetivo ocular vamos a seguir a un siguiente paso. En una magnificación mucho más grande logramos ver en detalle cristales de silicio. ¿Y qué es eso? ¿Para qué es? Es un estudio que me hice en el hospital, no voy a decir cuál hospital, gracias a nuestros queridos amigos, a mi pareja y a nuestros queridos amigos médicos.
me hice un estudio completo para buscar más chips, ¿sí? El problema de estos chips es que no son chips normales y que la mayoría de ellos son tecnoorgánicos y no figuran como un trozo de metal. Pero sí, el que tengo en la cabeza y que te acabo de enviar. O sea, vos seguís teniendo chips, digamos. En este caso, en la cabeza no es un chip, sino que es un aparato. Sí, acá lo veo. Eso es una tomografía. Sí, ¿Y cómo haces para sacarte eso? ¿O no vas a poder? no, es imposible. Hablé con la cirujana y es imposible quitarlo sin abrirme la cabeza y sin hurgarme y, digamos, desmantelar todo mi cerebro. Es imposible. Por eso, a ver, si bien tengo conocimientos médicos muy altos, muy altos, obviamente que la experiencia y la palabra de un cirujano cualificado es la ley, en este caso. Y me explicó que es muy difícil poder quitar eso, es imposible. Y también es imposible meterlo, o sea, imagínate la tecnología que ellos Claro. tienen que pudieron meter eso en mi cabeza. ¿Y vos, de alguna manera, sentís que eso está activo? ¿Que hace algo? No, ya no está activo, está funcionando parcialmente, lo he roto. Pero en su momento podía conectarme a los aparatos como si fuera una especie de Bluetooth sin ser Bluetooth. Podía ver mails, conectarme a computadoras, hackear, podía alterar, incluso tengo habilidades psíquicas. De hecho, en un momento de gran enojo, a veces no lo controlo, por eso trato de no meterme en la cabeza de las personas, aparte de que es una falta de respeto y una digamos, ¿cómo decirlo en español? Una forma de romper su libre albedrío, ¿sí? Y no está bien. Si hago eso, en todo caso, siempre pido permiso si es para ayudar a alguien. ¿Y cuáles son ese tipo de habilidades psíquicas? Porque uno hoy por hoy podría hablar del desarrollo, digamos que cada vez es más común, ¿no? En esta nueva era, si querés, qué sé yo, la telequinesis, la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, digamos, ¿qué tipo de habilidades tendrías? Bien, puedo ver el futuro a corto o largo plazo, pero el futuro real. No hablo de yo creo y tengo la tendencia de que los ángeles me están bajando la información como hacen muchos, sino es estar charlando contigo y ver una línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué es una línea de tiempo? Una línea de tiempo es la tangente del futuro probable, es a lo que más aproxima, ¿sí? Bien. Claro, Eh, lo que pasa es una que línea, existen muchas líneas de tiempo. En realidad, uno sí, en el futuro lo puede llegar a modificar también. hoy sales por la ventana en vez de por la puerta y el futuro es diferente. Por eso hay que tener cuidado con lo que se cuenta del futuro. Claro. Por eso a veces no, los profetas mal llamados se equivocan y en otras cosas las aciertan. Ellos ven algo, ¿sí? Pero no saben si es aquí o en la otra tangente. Claro. En mi caso, puedo ver la otra tangente y aprendí a diferenciar una tangente de otra y aprendí a ver sucesos inmediatos o lejanos. Bien, incluso poder meterme en la cabeza de las personas. De hecho, una forma que usaban para asesinato selectivo era directamente hacerle reventar el cerebro a las personas o el corazón o causarles algún tipo de hemorragia, que eso no está bueno. Eh, Manipular la mente de las personas, controlarlas, saber lo que piensan, ¿sí? Recuerdo que cuando era niño y estaba en este programa, en este proyecto, nos sentaban en una silla, en una sala bastante vacía, y nos miraban por un cristal de doble fondo y nos hacían matar animales con la mente como para practicar. De Mirá, hecho, tengo tantas habilidades que no las conozco todas, cada vez descubro una nueva y trato de mantenerlas dormidas. En el caso del chip, fue hace unos años cuando tuve un enojo muy grande y literalmente de mí
salió expulsado una especie de campo de energía electromagnética, ¿sí? Que destruyó gran parte del sistema eléctrico donde yo estaba viviendo en el norte de los Estados Unidos, perdón, en el sur, y, y causó que lo que estaba clavado en las paredes saliera disparado. Es decir, los clavos, había un punzón clavado porque tenía un ala de la casa en construcción, y el contratista había marcado una altura, ¿sí? Para colocar algo, y ese punzón que este hombre clavó con un martillo, estos punzones de construcción que son metálicos, que parecen destornilladores, los clavó hasta el fondo, y salió disparado con una gran potencia, destruí mi teléfono, y fue cuando se dañó el chip. El chip no, es una especie de ordenador, de computadora, ¿sí? En la cual tenía muchísima información, y todavía tengo muchísima información. Ok, pero vos decís que funciona parcialmente, o sea, ¿qué es lo que estaría actuando en este momento ese chip que tenés? Ya no funciona para poder conectarme a los objetos o vincularme, pero sí tengo acceso a la base de datos que está en ese chip, en esa máquina o en esa computadora, es más como una computadora. Pero es como una especie de computadora medio universal, como si fuera una especie de Akaya. Sí, algo así. De hecho, estaba totalmente vinculado y conectado a los ordenadores cuánticos. Ok. Eh, a ver, vos viniste a la Argentina. ¿Quién te mandó Sí. acá? O sea, ¿estuvo metido el tema militar en el medio que has logrado? O sea, me decís que viniste acá porque crees que es un poco más seguro que otros países, aunque también hay muchos espías. Pero digo, Sí, está lleno. Te sorprenderías. Das una caminata por el barrio de Palermo y te encuentras con la gente del MI6 y el Mossad por todos lados. claro. Eh, Está bien, pero por eso, ¿estuvo metido no sé, la parte militar en traerte a la Argentina? ¿Cómo lograste venir acá? Entré con una identidad falsa a través de Paraguay, gracias a unos contactos que todavía tengo, por lo cual pude ingresar y moverme dentro con una identidad diferente cada vez y con un plástico diferente cada vez. Plástico me refiero a un ID. Claro, está bien. Eh, Vos hablás de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son las grandes élites, estas familias, los Rockefellers, los Rothschilds, los Soros, el Cabal? ¿Quiénes son estos a tu criterio, digamos, que quieren dominar, manejar o etcétera, ¿no? Son nombres que se le imponen para intentar identificarlo, pero ¿cómo identificas a algo que ni siquiera conoces realmente? Porque ellos son solamente testaferros. Ellos son la mano ejecutora humana o semi-humana porque tienen un linaje de fuera, así como yo tengo otro tipo de linaje. Y se ven personas, pero no lo son. Claro, Pero sobre ellos hay otros, y sobre esos otros hay otros, y es una pirámide que no termina hasta llegar a la cúspide, que es el demiurgo, o falso dios, o como quieras llamarlo. y esta gente, digamos, más cercana, como podrían ser estos testaferros, ¿no? Que estas familias. ¿Esto se puede vincular con el famoso consumo del adenocromo? Ellos son adictos a esto. Sí hay rituales en los que se consume sangre, no adenocromo sintético como se anda diciendo por ahí, porque ellos necesitan la magia existe, la energía existe, la magia es energía y es un tipo de ciencia que todavía no se logra descifrar por algunas personas. Bien, de hecho en el pasado alguien como yo sería visto como un mago o como un dios, dependiendo, ¿sí?
Incluso tú, si fueras con tu computadora y con tu estudio al pasado, serías visto como un mago. Bien, la energía existe, se puede mover, se puede transformar, se pueden crear cosas, también se puede usar como llaves, ¿sí? El conjunto de cosas que ellos logran en los rituales, el sufrimiento de los niños, la angustia, la vejación, todo crea energía, en este caso hacia abajo, ¿sí? Energía oscura. Y todo el simbolismo del ritual, con todo lo que conlleva, y los he presenciado, he estado ahí, no he sido parte de eso, pero sí he estado ahí como seguridad, en un estado, como te digo, robótico totalmente. He presenciado incluso estrellamientos ovnis, hemos exterminado, hemos entrado a cuevas de reptilianos, he visto todo lo que te puedes llegar a imaginar, he visto el tráfico de niños por bases subterráneas para esto, y es atroz, y ellos se alimentan de todo esto, porque una parte de ellos todavía sigue siendo de los otros, y se pueden alimentar energéticamente. Si bien ellos meten a humanos normales de vez en cuando a todo esto, muchos no terminan bien, por eso terminan locos o muriendo o envejeciendo o lo que fuese, porque no están preparados. Su ADN no es como el de estos otros. Bien, y también son descartables. Por eso la gente cree que vendiendo y regalando su arma por un par de dólares van a ser intocables y van a ser parte de la élite. Y ellos nunca van a ser parte de la élite, porque para la élite ellos son sangre sucia, así los llaman. Bastante fuerte esto, ¿no? Em, a ver, vos antes hablabas sobre, digamos, la Alemania nazi, ¿no? Y, Sí, y bueno, hay una teoría que en realidad Hitler no murió ahí, sino que ha venido a la Argentina, estuvo muchos años acá, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, vivía en Bariloche. También está la información de que han ido a la Antártida. ¿Qué sabes de todo sí. Bueno, había un tren que conducía de la Cancillería por un túnel a un tren donde escapó hacia, hacia Europa occidental, y de ahí huyó a América. Bien. Luego estaban los submarinos, repletos de oro y repletos de riquezas que llegaron por otro lado, que algunos llegaron a Argentina en las costas del Mar del Plata. De hecho, lo puedes buscar. De hecho, hubieron muchos jerarcas nazis viviendo en Mar del Plata mucho tiempo, algunos incluso trabajando como plomeros, otros se fueron a Bariloche, otros estuvieron en Paraguay. Hay una realidad, en un determinado punto, los generales y los jerarcas nazis querían eliminar al propio Hitler porque se dieron cuenta de que era una trampa, de que era un engaño. Cuando Hitler comenzó a ordenar a sus generales que ya no fueran competentes, y los mandaba por otros lados y se encaprichaban a hacer otras cosas sabiendo que ellos eran estrategas de guerra impecables. La escuela alemana de esa época era increíble. De hecho, Juan Domingo Perón viajó a Alemania a estudiar allí su carrera militar, porque era la mejor, el hándicap en ese sentido. El nivel que tenía Alemania en esas épocas a nivel militar era impresionante, a nivel educacional también. Hacer esos actos garrafales era algo muy estúpido, muy loco, y poco a poco sus generales, de hecho, se llevó a cabo la Operación Valquiria, de la cual hay un libro, que fue un caso real de cuando sus propios generales quisieron eliminarlo, que al final terminaban matando a sus dobles. ¿Sí? Hitler trabajaba para la élite, estaba vinculado a Madame Blavatsky, al ocultismo. Mucha gente relaciona el nazismo con el catolicismo, pero no tienen nada que ver. Los nazis eran paganos, adoraban el sol, adoraban a las deidades nórdicas. De hecho, tomaron el panteón nórdico como tal y lo apropiaron cuando la visión
de Odín de ellos era totalmente diferente, ellos directamente absorben ese panteón, y lo puedes ver en videos donde hay desfiles paganos, donde hay desfiles de Odín, Thor y todo el panteón nórdico en las plazas y las calles de Alemania. No tenía nada que ver el catolicismo ni la iglesia, de hecho, sí hubo un convenio con la iglesia donde la iglesia lo financió, donde la iglesia, digamos que hizo una especie de tratado, el Vaticano, pero no eran católicos, de hecho eran ocultistas y paganos y estaban vinculados a Madame Blavatsky, que era una ocultista rusa, que sabemos muy bien a lo que ella se dedicaba, y que de hecho también era sionista. Ella fue ¿Qué una de las hace? horas de la teosofía. Sí, sí, y que hace un nazi racista contra los semitas, aliada a una semita. Y cuando él mismo tenía esa descendencia. Ok. ¿Y vos tenés información de cuándo, en qué año murió Hitler? ¿Y si fue en la Argentina? Hitler murió en Paraguay. Hitler estuvo en Argentina hasta que lo empezaron a ver y la gente se empezó a dar cuenta. Y él va a Paraguay y muere en los años 70, 80 aproximadamente. Ok. Si yo te digo la Antártida, ¿qué podrías decir al respecto? Te puedo decir que es un continente oculto bajo el hielo, como muchos saben. Muchos creen que allí viene la raza aria y está el tema de Hiperbórea y todo esto, cuando en realidad es un continente inmenso con varias culturas diferentes, ¿sí? De hecho, hay pirámides inmensas, he estado ahí, hay una base, por eso los gobiernos no permiten llegar a la Antártida, de hecho, si vuelas sin permiso sobre la Antártida, te van a disparar, te van a bajar. Es imposible sobrevolarla. Hay bases no solo de investigación, sino que hay bases ocultas en ese lugar. Tenemos debajo del hielo pirámides megalíticas, negras, de un material desconocido. Tenemos ciudades subterráneas, que son partes de las ciudades que están arriba. Tenemos varias razas. De hecho, en ese lugar descansan dos de los últimos arianos de Marte. Están en invernación, están durmiendo ahí. Marte fue fue un planeta hermoso, lleno de vida, muy avanzado, pero que sucumbió ante las crisis que incluso está teniendo este país con todos estos seres que están jugando con ustedes como una granja humana, con la diferencia que en Marte llegaron al extremo de totalmente destruir para evitar eso, entre dos facciones que eran la misma, más una tercera hostil que todavía vive en Marte, terminaron en una guerra termonuclear y con otro tipo de armas y destruyeron Marte. Los últimos sobrevivientes de Marte migraron a la Tierra como última esperanza y construyeron una pequeña civilización sin molestar al ser humano original de esa época, que no es el ser humano que hoy conocen. Era un ser humano con su ADN totalmente desbloqueado, un ser maravilloso, con una afinidad con los animales, con los otros seres, y con ellos mismos terrible, con una capacidad telepática muy alta que les permitía comunicarse sin errores, porque las palabras, lamentablemente, al día de hoy nos llevan a confusiones, pero no los sentimientos. Y ellos llegaron a la Tierra como una raza moribunda, se instalaron, vivieron sin interferir con el hombre o con el hombre primigenio, hasta que quedaron solamente dos y decidieron ponerse en invernación. Mira, mira. Eh, claro, con el fin de ver qué pasa en un futuro, si pueden llegar a, ¿no? Bien, Sí, hay todo un mundo ahí abajo, hay todo un mundo con diferentes razas y diferentes facciones
que obviamente no quieren que sepamos. De hecho, el escritor H.P. Lovecraft lo describía muy bien. Era un iniciado. Muchos escritores son iniciados y muchos escritores que no son iniciados en el sentido esotérico o en el sentido de logias, son personas que se cuelgan o se tienden, perdón, a escribir porque tienen una sensibilidad y una captación especial. Y en ese éter de información que hay en el aire, ellos pueden Claro. atrapar y escribir. No todos trabajan para la élite y no todos hacen primado negativo. ¿Podrías definir lo que es el primado negativo para la gente que no sabe? Bien, básicamente y muy burdamente, el primado negativo es mostrarte una verdad totalmente cambiada y distorsionada como una mentira para que cuando salga a la luz jamás puedas creer que eso existe. Y al mismo tiempo te estoy mostrando algo que voy a hacer y te lo estoy metiendo en la cara de prepo sin que te des cuenta y me lo estás autorizando a que te lo haga, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos en series y películas la caída de la Torre Gemelas, te lo estoy diciendo, te estoy engañando para que me autorices a poder hacerlo, estoy rompiendo tu libre albedrío con las vacunas, como hay películas y series en su momento que hablaban de pandemias y vacunas y todo esto, y lo estás aceptando y me estás dando el permiso porque estoy rompiendo tu libre albedrío de forma muy sutil. O sea, ellos son los maestros del engaño, los maestros, y son increíbles como juegan con la mente de todos ustedes de formas tan sutiles que son imperceptibles, y más para una persona dormida. Cada paso que den es una trampa dentro de una trampa dentro de una trampa, y te lo cuelan por todos lados. Entonces, estás sentado en la butaca del cine con tus palomitas y mirando tu película, y estás consintiendo eso que van a hacer contigo, ¿sí? Vos antes dijiste que como que los gobernantes de Argentina estaban jugando con nosotros o algo así. Me gustaría si podés explicar un poquito eso. Sí, en realidad en todo el mundo nadie va a estar arriba si ellos no quieren que estén. Los poquitos que intentaron hacer un cambio o no subieron al poder o los sacaron o los terminaron eliminando. ¿Bien? Todos los que suban, todos los que estén ahí, son porque la élite lo permitió, no porque sean buenas personas, no porque van a hacer algo por ti. Lo que sí noto, a diferencia de otros países en los que he estado, es que aquí la política es como un deporte, es como el fútbol. El fanatismo que hay aquí es muy loco, Sí, es muy extraño. O sea, traspasan el fanatismo del fútbol, lo traspasan a la política y matan por eso también. Yo he visto peleas en la calle, y no hablo de gente sin estudios o de gente de bajos recursos, estoy hablando de gente bien o con estudios o gente que ha hecho una carrera universitaria importante, defender políticamente actos aberrantes a muerte. sí. Hay como una especie de hipnosis ahí. Sí, el control mental y el control genético que hay también. A ver, ellos tienen una forma de control, que no es solamente el mental, no es solamente este lóbulo temporal que les impusieron, que ahí está la trampa del arconte, en el lóbulo frontal, sino también a nivel genético. No sé si te has dado cuenta que hay personas o descendencias que son más propensas a algo que otras. Sí. Suena feo, pero es la realidad. Ahora vos decís que todos los que están arriba en el poder los metió la elite, pero Sí, no existe, por ejemplo, llegar por alguna casualidad estadística, alguna curiosidad estadística. no te van a permitir estar. Si no trabajas como ellos quieren o no haces lo que ellos quieren, no te van a permitir estar. Por eso, en A definitiva, ver, es un poco lo me, que me, decimos nosotros, que todos los políticos son lo mismo, ¿no? sí, es que me retrotraigo a los años 60. Recuerda lo que pasó con Kennedy. Recuerda lo que pasó este último tiempo con estos presidentes. Me hace acordar a la frase de Bolsonaro,
que decía que el pueblo tenía que armarse porque un pueblo armado era difícil de poder manejarlo. Bueno, de hecho en los Estados Unidos están tratando de sacarle las armas, de que se desarme. Sí, 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 y crear falsas banderas de atentados como los vienen creando desde mediados de los 2000 o desde principios de los 2000 para intentar desarmar al pueblo. Em, Volviendo al tema de la Antártida, ¿no? Y yo eso te lo puedo relacionar digamos, con la teoría de la Tierra hueca. No sé qué puedes opinar al respecto, la famosa bitácora del comandante Berth. eh, La Tierra tiene grandes oquedades, ¿sí? Inmensas oquedades, como todo planeta. Y hay muchas colmenas debajo de la Tierra, hay muchas bases debajo de la Tierra. Yo no espero que crean todo lo que digo, yo solo digo mi verdad, yo con esto creo que el único que gana al final soy yo con mi paz mental y soy yo con mi sinceridad y con estar tranquilo y con decir las cosas como son. Pero eh, está lleno de colmenas ahí abajo y de oquedades, y algunas son inmensas oquedades, ¿bien? La Tierra está terraformada, la Tierra es mucho más grande de lo que creemos, ¿sí? Y con respecto y con todo mi respeto a las personas que son terraplanistas, es otra movida para crear confusión y lucha entre los terraplanistas y los no terraplanistas, y yo respeto las dos posturas. Pero la Tierra sí, sí tiene grandes oquedades, sí, sí, no te digo que es como un queso gruyere completamente porque no tendría estabilidad, ¿sí? Pero sí, sí hay grandes oquedades, hay grandes colmenas ahí abajo de estos seres, grises, reptilianos y otro tipo de bichos, inclusive los que ustedes llaman gárgolas, también conocidos como mountain. De mm, hecho, hay zonas como la zona de la sierra cerca de la costa en la provincia de Buenos Aires que está llena de avistamiento de estos seres. Y tengo un video que te voy a dar donde se puede ver un ser alado de más de 2 metros con alas como de murciélago a plena luz del día, ¿sí? Porque ahí abajo, en esas canteras abandonadas donde los vaquianos tienen miedo de ir de noche por lo que ven o por lo que han visto o por lo que han visto sus padres, y son personas que dicen la verdad, son personas que no mienten. Si un hombre de campo vio un martillo, te va a decir que vio un martillo, ¿sí? Son gente muy honesta. En esa zona está lleno de esas colmenas. Y el resto de la Tierra también, hay oquedades mucho más grandes, claro, pero vos hablaste de los terraplanistas, o sea, dirías entonces que la Tierra no es plana. que tiene partes más planas, sí, sí. A ver, eh, me parece entrar en un ámbito que no tendría que entrar cuando digo esto, pero dicen no, porque si le pones agua al balón, se cae del balón. Sí, pero si miras microscópicamente, en ese balón todavía el agua sigue. Y tú te crees que eres un ser descomunal o que la Tierra. No, no, la Tierra es mucho más grande de lo que creemos y tiene pozos, porque el océano es profundo, el océano es una olla, el océano no es plano. Claro, pero, a ver, profundizando sobre este tema, ¿no? Eh, Algunos dicen que es plana, algunos dicen que hay un domo arriba que no se puede salir, que vivimos en un sistema cerrado. Vivimos en un, vivimos en un sistema cerrado por los cinturones de Van Halen, que es un campo energético que ellos mismos han impuesto para que las naves terrestres no puedan salir. Por eso las naves de ellos, de estos seres, o las de nosotros mismos, porque las naves triangulares que ustedes ven en el cielo son nuestras, y son de Blue Light y de Black Light, que es la unidad en la que yo estaba, saltan fuera, ¿sí? Y cuando están en órbita, saltan dentro, porque no pueden pasar esos cinturones de Van Halen. Ok,
Pero digo, vos decís que es más grande la Tierra. Un poco más grande de lo que es más grande. O sea que existirían otros continentes o que la Antártida es más... Están hundidos, pero la Antártida es más grande de lo que piensan. Y hay muchos continentes hundidos. Había un continente entre Inglaterra, Argentina y Estados Unidos que ya no está. ¿Estás hablando de la Atlántida? Estoy hablando, sí, de la Atlántida o de High Brasil. Ok. Que Antártida, la Atlántida era una especie de imperio, no estaba solamente en un lugar. Ahora, cuando uno ve los videos de las estaciones espaciales y qué sé yo, ¿es real eso o vos decís que es una pantomima? Hay videos que son una pantomima y hay videos que son reales. No te van a mostrar la verdad de lo que está allá afuera, eso te lo puedo asegurar. ¿Y vos qué crees que hay afuera? Creer que son los únicos seres sobre la Tierra o sobre la galaxia, o que son el único planeta, o que son el único lugar donde puede haber vida, o que son el único lugar donde se puede estar como planeta, es tan egocéntrico como creerse Dios. Sí, sí, eso está clarísimo y me parece que ya hoy por hoy no entraría en discusión entre la gente por ahí un poquito más despierta. Pero digo, por ejemplo, la luna, ¿está a la distancia que nos dicen? ¿O el sol, está a la distancia que nos dicen? Sí, sí, está ahí, y la Luna está ahí para que el Sol esté a esa distancia y para que la Tierra funcione. De hecho, hubo un tiempo con dos lunas. La luna que está hoy en día es una de las lunas, y que si no estuviera, no existiría la vida. Si bien es una base de control, una base orbital, con maquinaria adentro, al mismo tiempo tiene que estar ahí porque ya forma parte natural de este planeta, de este ciclo en el que están viviendo, de esta artificialización de este planeta terraformado. Muchos dicen que la luna sería de plasma. No, la luna es una máquina gigante, inmensa, recubierta de una coraza de material fundido, Ahora, ¿por qué siempre vemos la misma cara? porque es la cara oculta, es donde se ve todas las bases. De hecho, los chinos cuando llegaron a la luna, o sus máquinas o sus robots, pudieron ver un montón de cosas muy interesantes que otras agencias espaciales no quieren mostrar y que de hecho ya no están más en la red, esas fotos, y te muestran el color real de la luna, que no es gris, ¿De qué colores? más carmesí, no es totalmente gris. No todo el polvo espacial es blanco, hay asteroides que han impactado y son de otro color, y con el tiempo se han impactado miles y miles y miles y miles y miles de meteoritos que han formado parte de la capa externa de la Luna. Ok, ¿y por qué uno siempre, cuando ve el cielo a la noche, por ejemplo, acá en el hemisferio sur es muy conocido dentro de lo que son las estrellas, la Cruz del Sur? Siempre la Cruz del Sur está en el mismo lugar, siempre es la misma foto. Si uno está en el hemisferio norte, ve otra foto, pero digo, nunca hay variación. Eso me llama a mí la atención. Es como todo muy fijo, muy estable. Bueno, si miraras desde otro planeta hacia aquí verías lo mismo, totalmente estabilidad, pero sí varían con el tiempo y con los años, obviamente. Con el tiempo y con los años, con los siglos, todo cambia y rota en una pequeña trayectoria y se acerca o se aleja dependiendo. Ok, y ahora yo me voy a poner, por ejemplo, de abogado del diablo. Si fuera terraplanista, te diría, bueno, pero ¿por qué los ingenieros nunca tienen en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra para las obras de ingeniería que hay que hacer a nivel mundial? Porque la curvatura de la Tierra está mucho más, es más lejos de lo que creemos. Ellos usan ojos de pez para mostrárnosla cerca, pero la curvatura de la Tierra está aún mucho más lejos. Es más, hay gente que ha subido muy, muy arriba con lentes planos para que la Tierra se vea muy, muy plana. Y repito, no estoy desfenestrando a los tierraplanistas, ¿sí? No tengo nada en contra de ellos y tienen algunas cosas que son muy, muy acertadas, pero hay una realidad, ¿sí?
que hay otros planetas, no somos un plato, ¿sí? La Tierra es mucho más grande de lo que creemos y ojalá todos pudiéramos ir allá arriba para verla, ¿sí? Con el paso del tiempo, los planetas van madurando y van creciendo, ¿ok? Y se van extendiendo. Somos un planeta joven, o son un planeta joven, en cierta forma, sí y no. ¿Qué pasa cuando un planeta llega a su ocaso, cuando envejece y muere? Se destruye, se transforma en una supernova y se transforma en una estrella, pero mientras tanto, como un ser viviente, va creciendo y se va expandiendo. Por eso, más allá que la Tierra ha sufrido muchas guerras, ha sufrido devastaciones y ha sufrido varias terraformaciones, la Tierra crece, es un organismo, está vivo. Y un día se va a cansar de todo esto, de todas las detonaciones nucleares, de todas las falsas catástrofes que están ocurriendo, del HARP y de todo esto, y se va a sacudir a las pulgas. Bueno, te mando un abrazo, querido, gracias. Te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Igualmente. Chao, chao.